Todavía sí, Una que es de los bosques de aquí. Aquí hay tres tipos de árboles. San Mayate. Entonces, esa que hay un... Pero esa es silvestre, estaba diciendo, como estaba hablando de los bosques, de todo. El Ministerio de Cultura. De Ebro hemos conseguido, algunos que saben. Él es técnico del INIA, Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias. Y bueno, yo creo que es un tema muy propicio. Lo vamos a volver a presentar este verano en las sesiones que hacemos normalmente aquí en el Patio de las Letras, que le llamamos aquí. Pero bueno, yo nada más que agradecer tu presencia y... Pues nada, muchísimas gracias por la presentación. Bueno, antes que nada, daros las gracias a todos los asistentes aquí por acompañarme en la presentación de mi libro, que además es la primera presentación que hago del libro. También dar las gracias al Ayuntamiento de Punta Umbría, a las dos concejalas que han venido aquí y a la biblioteca pues por facilitarme desde el primer momento la posibilidad de presentar este libro. Antes de presentar el libro, voy a presentar yo brevemente. A mí siempre me han gustado las plantas desde pequeñito, o sea que lo tenía claro. Entonces, lo que es mis estudios están orientados en ese sentido, o sea, soy agrónomo y forestal y también paisajista, me dedico también al diseño de jardines. El tema, o sea, el por qué he hecho esta guía, ¿no? Pues yo he hecho esta guía porque hace aproximadamente 22 o 23 años empecé a interesarme por el uso de plantas autóctonas en jardinería. Entonces me di cuenta de que se utilizaban pocas plantas autóctonas. Había pocas especies que se utilizaban muchísimo, por ejemplo, lavanda se utiliza mucho, mirto se utiliza mucho, romero se utiliza mucho, pero después hay muchas más plantas que no se utilizan absolutamente nada, o se utilizan muy poco. Entonces, como he tenido la oportunidad de relacionarme mucho con el litoral de Huelva, porque, en fin, me compré un apartamento ahí en El Rompido, y entonces, pues, ya los inevitables paseos y tal, y empecé a ver la vegetación de aquí, ¿no?, del litoral de Huelva. Y poco a poco la he ido conociendo. Pero desde el principio eché de menos un libro mediante el cual se pudiese ver las plantas del litoral de Huelva, conocer las plantas del litoral de Huelva. El problema de las guías normales, las que se encuentran en el mercado, es que suelen ser guías generalistas. Por ejemplo, guía de plantas del Mediterráneo, guía de plantas de Europa, guía de plantas de la península ibérica. Entonces, claro, si utilizamos una guía de plantas del Mediterráneo para conocer las plantas de aquí, pues lo más seguro que la inmensa mayoría de las plantas que vienen en esa guía no estén en el litoral de Huelva, y al revés, las plantas que están aquí no están en esa guía. Y ocurre lo mismo, por ejemplo, con plantas de Europa, que las plantas del norte de Europa, bueno, incluso prácticamente toda Europa, lo que es el norte, centro, pues no tiene nada que ver con la vegetación de aquí, e incluso si cogemos un libro de la península ibérica, pues las plantas del norte de la península ibérica no tienen nada que ver con la vegetación de aquí, porque en primer lugar pues pertenece a la región eurosiberiana, nosotros a la mediterránea, e incluso dentro de la Mediterránea nosotros somos Mediterráneo marítimo y hay Mediterráneo continental. O sea, e incluso, ya si me apuran más, por ejemplo, la vegetación que podemos encontrar en Nerja, por ejemplo, no tiene nada que ver con la de aquí, aunque haya plantas coincidentes, pero hay muchísimas plantas que no tienen nada que ver. Entonces, yo desde un principio eché de menos un libro que hablase de la vegetación del litoral de Huelva, ¿no? Y tenía siempre en mente hacerlo. Y cuando he podido hacerlo, pues hace 2 o 3 años, pues aquí está, ¿no? Y
Entonces, esto de esta forma es mucho más fácil reconocer las plantas, ¿no? Se da una vuelta por el campo y con una guía como esta, pues es muy fácil de identificar las plantas y ahora veremos cómo hacerlo. Vamos, yo tengo 40 diapositivas, entonces voy a tratar de utilizar menos de 1 minuto por diapositiva para que no se haga muy largo. Los elementos diferenciales de esta guía, pues ya he dicho que es una guía que se circunscribe a un ámbito territorial concreto, no muy grande, pero tampoco tan pequeño, que es el litoral de Huelva. También la información que se da es a través de itinerarios botánicos. Los itinerarios botánicos no son itinerarios que tengan un letrero con las plantas, que podría haberlo también. Se podría hacer algún itinerario Pero bueno, aquí tenemos también el Jardín Botánico Dunas del Odiel, que está muy bien, muy buen jardín botánico, que está al lado de Macegún. Y entonces yo lo que he hecho es utilizar caminos que están en espacios naturales protegidos de la red de espacios protegidos de la Junta de Andalucía, de aquí del litoral de Huelva. Y también una constante en esta guía es que se habla mucho de la utilización de plantas autóctonas en jardinería. La guía contiene los capítulos introductorios de cualquier guía, pues habla del relieve, del clima, habla de cómo utilizar la guía, etc. Lo componen 3 bloques fundamentales. Uno es el de unidades paisajísticas, otro itinerarios botánicos y otro es el de fichas de plantas. Hay 180 fichas de plantas correspondientes a 180 taxones. Taxones es especies y subespecies. Este es el mapa de la situación de los itinerarios. Hay 4 en el litoral oriental, del 1 al 4, y en el litoral occidental, del 5 al 8, hay otros 4. Yo creo que con estos 4 itinerarios, pues lo que es las unidades paisajísticas, las unidades ambientales y también las plantas que podemos ver en el litoral de Huelva, pues están bien representadas. ¿Por qué he elegido estos itinerarios, ¿no? Porque podría haber elegido otros, ¿no? Claro, cuando quieres hacer algo, tienes que establecer unos criterios para llevarlo a cabo. Yo he tenido en cuenta, en primer lugar, que sean fáciles de localizar, es decir, que no estén por ahí perdidos, ¿no? Sino que se sepa que, bueno, si vas por una determinada carretera, en el kilómetro tal, pues está ahí el itinerario. Que sean, por también en los itinerarios, en la información que yo doy, también hay coordenadas GPS, de tal forma que las metes y puedes ir al sitio. Después también que sea fácil de acceder. He evitado aquellos itinerarios en los que haya que pedir permiso para entrar. Y que sean fáciles de transitar, es decir, que sean cómodos y que sean lo más asequibles posible a la mayoría de la gente. Desgraciadamente no lo es porque ninguno de los itinerarios permite el recorrido total de los itinerarios para personas que estén impedidas, que estén en silla de ruedas. Pero sí hay algunos tramos de algunos de ellos que sí. Después también que tengan diversidad paisajística. He procurado buscar itinerarios que muestren o bien una unidad paisajística importante, por ejemplo el número 2, que es el Sendero Dunar de Matalascañas, que está justo en el límite de Matalascañas con el Parque Nacional de Doñana, y ese itinerario lo que muestra exclusivamente es un sistema dunar, pero claro, el sistema dunar es muy complejo, es también son varios subsistemas, ¿no? Es complejo, está bien representado ahí. Y después, pues en general, pues he elegido hacer posible itinerarios que tengan más de una unidad paisajística. Eso en cuanto a los criterios que he seguido para elegir los itinerarios. Pero también he tenido que elegir unos criterios, o he tenido que seguir unos criterios para seleccionar las plantas que van a estar en la guía, porque en lo que es el litoral de Huelva puede haber aproximadamente más de 800 especies, y 800 o quizá en torno a 900, hay bastantes especies, y con sus especies también. Y claro, pero yo he tenido que hacer una criba. Yo había seleccionado unas 400 aproximadamente, pero al final me he quedado con 180.
Entonces, ¿qué criterio he seguido? En primer lugar, que la planta esté de verdad en uno de los itinerarios. O sea, si una planta no está en un itinerario, no la incluyo. Eso lo hago para que sea fácil, para evitar malas identificaciones. Entonces, por ejemplo, vamos a ver, hay dos tipos, vamos a ver, de Equium, Equium plantaginum y Equium gaditanum. Entonces ahí sí podría haber confusión. A mí el Equium plantaginum no es un Equium muy importante desde el punto de vista... Hombre, cualquier planta es importante, pero si estamos hablando de plantas de litoral de Huelva, obviamente el Equium gaditanum es más interesante. Pero para que no haya confusión, he incluido también el Equium plantaginum. Después le he dado prioridad a plantas, el número 1, plantas que sean exclusivas de zonas de litoral. Ahí tenemos el Erigium maritimum. 2, plantas que tengan una importante relevancia paisajística. Es el caso del pino piñonero. El pino piñonero no está muy claro, desde luego es un elemento mediterráneo, florístico mediterráneo, pero no está claro de que sea autóctono de aquí del litoral de Huelva. Pero, bueno, pues están datadas plantaciones, al menos desde el 1600 y algo, están datadas plantaciones, porque en la zona de Doñana y gran parte del litoral de Huelva, pues pertenecía al señorío de Sanlúcar y al condado de Niebla, y entonces los duques de Medina Sidonia, que eran los que tenían ese señorío y ese condado, pues tenían unos registros de todo lo que arrendaban, no sé. Entonces por eso se sabe la vegetación que había. Y por ejemplo se sabe que hasta pues desde 1200 y pico que lo utilizó como cazadero Alfonso X el Sabio, lo que es Doñana, pues aquello era una zona pues sobre todo de Alcornocal, Sabinar y Enebral. En fin, que eso está datado. He elegido también plantas que tengan un cierto grado de endemicidad, es decir, plantas que sean muy autóctonas, plantas que sean del sureste de la península ibérica y algunas plantas que son exclusivas del litoral de Huelva. También plantas que tengan ciertos valores etnobotánicos. Hay plantas, la número 4, que es la caña común, Arundo donax. Es una planta que no es ni del litoral de Huelva, ni de la península ibérica, ni del Mediterráneo. Es una planta que, según la corología botánica, pues la gente que se dedica a lo que es la distribución de las plantas en el mundo y tal, parece ser que es de la zona de Asia, ¿no? Pero por su facilidad de propagación y porque a lo mejor el hombre le ha interesado en llevársela y propagarla, porque es muy útil, pues es una planta, como digo, una planta que el ser humano la ha utilizado muchísimo, la ha utilizado para, pues no sé, para tutorar plantas, para hacer cobertizos, para lucir los techos con estopa y yeso, para coger chumbos, para encalar, para hacer flautas, o sea, entonces ese tipo de plantas la he incluido también porque le puede interesar a la gente que visite los itinerarios. Después he incluido también plantas que puedan tener un interés porque sean medicinales, que sean tóxicas, que se coman, etc. Y por último, plantas, el número 6, plantas que se han utilizado en jardinería desde siempre y o plantas que se están utilizando desde hace poco o plantas que a mi entender se podrían utilizar en paisajismo. El primer bloque del libro, aquí ya voy más rápido, es el de las unidades paisajísticas, unidades ambientales, en muchos casos ecosistemas. Yo la he ordenado por orden alfabético, no le di más importancia desde el punto de vista paisajístico, no le di más importancia a una que a otra. Desde el punto de vista ecológico, biológico, las marimas mareales serían, a mi entender, las más importantes, porque es un ecosistema de transición entre el mar, el océano y la zona continental. Y además ahí desovan muchos peces, hay partes de ciclo de peces que también lo realizan ahí, hay muchos pájaros que viven ahí, en fin, es muy importante desde el punto de vista ecológico. Entonces voy a hacer un breve repaso de las unidades paisajísticas que he incluido en el libro
En el libro le dedico unas 7 páginas, bueno, perdón, a la unidad de paisajística menos, una página más o menos por unidad paisajística, 7 a los itinerarios, a cada itinerario. Y describo lo que es la unidad paisajística y qué plantas son las más significativas de esa unidad paisajística sin cargar demasiado de nombres, ¿no? Porque después hay un listado que ya veremos donde sí vienen los 187 taxones y los itinerarios en que se pueden ver cada uno de ellos. Entonces serían los acantilados, pues Mazagón a Matalascaña, más o menos, los alcornocales, la planta que le da nombre es el alcornoque. Ya lo voy a hacer brevemente, después me preguntáis, al que le interese el tema de los alcornoques, el declive de los alcornoques, porque ahí pues yo, en lo que yo pueda explicar, pues lo explico. A mí una unidad que me interesa mucho como paisajista es las unidades, o sea, las charcas temporales. Puede pasar desapercibido, pero en ese tipo de ecosistema que dura pocos meses, en el periodo de lluvia, pues viven plantas muy interesantes. Enebrales, la planta estrella es el enebro, el Juniperus oxycedrus macrocarpa, y está entre árbol pequeño y arbusto grande. Dunas, playas y arenales costeros, o sea, sería todo lo que es aquellas unidades que están ligadas a la arena y al viento. Eucaliptales. Los eucaliptales, queramos o no queramos, pues todavía forman parte del paisaje del litoral de Huelva. Como sabéis, se empezaron a plantar en 1930 aproximadamente y la segunda mitad del siglo pasado pues fue cuando más se plantó junto con los pinos. Va desapareciendo, se van cortando, bien porque están en zonas protegidas y se tiende a eliminarlo, o bien porque el propio mercado los retira. Es más interesante económicamente pues cultivar naranjos o cultivos intensivos, etc. Las lagunas son preciosas, tienen una vegetación muy interesante y hay pájaros, en fin, una unidad muy bonita. Todas estas unidades, como digo, vienen descritas en el libro. Marismas mareales, la que os decía que ecológicamente pues es yo creo que la unidad más importante. Tiene una vegetación muy especial, adaptada a vivir en zonas salinas y suelen ser, en la mayoría de los casos, plantas crasas, de las pertenecientes a la familia de las Chenopodiaceae, en fin. Hay plantas muy interesantes también para utilizarlas en jardinería. Marismas no mareales, no son saladas, aunque hay algunas marismas no mareales que pueden tener aguas salobres por su origen. Pinares, obviamente pues el pino pinero es el árbol predominante y cuando los pinos son grandes y hay claros, se desarrolla una vegetación muy bonita con el lentisco, labiérnago, mirto, etcétera, una cantidad de plantas muy interesantes para utilizarlas en paisajismo. Se puede utilizar aquí también en zonas urbanas. Los prados, a mí me interesa como paisajista mucho los prados porque los prados aportan al jardín dinamismo, movimiento. Las plantas son flexibles, se mueven a poco que haga viento y además hay una escala cromática de varios meses, normalmente en primavera, y aportan mucho dinamismo al paisaje. Entonces es muy interesante este tipo de plantas también para hacer jardín. Ríos, algaedas y caños. En el litoral de Huelva la desembocadura de los ríos suelen coincidir con marismas mareales, entonces no hay una vegetación propia de ríos, de plantas de ribera. El arroyo que está mejor conservado es el arroyo de la Rosina, que por eso lo he incluido en el itinerario número 1, que ahora lo veremos, el charco de la Sabrón y arroyo de la Rosina. Otra unidad es el de Sabinar, la planta característica es la sabina y cuando es muy predominante pues se puede decir que es un sabinar y cuando convive con pinos pues hablamos de pinar sabinar, cuando convive con camarina,
Sabinar Camarinal, etcétera, etcétera. O sea, que las unidades estas también admiten mezclas, ¿no? O sea, unidades mixtas. Y después las turberas, que es también una unidad que hay en algunos itinerarios, y entonces es una unidad, un ecosistema interesante porque se caracteriza por aguas, o sea, zonas muy húmedas, con aguas que no se mueven, tiene poco flujo, y eso hace que el ecosistema tenga poco oxígeno y además mucha acidez en el terreno. Y eso hace que vivan plantas muy especiales, adaptadas a esas condiciones. Bueno, pues estos son las unidades paisajísticas. Antes de pasar a los itinerarios, voy a enseñaros cómo es una ficha. Hay 180 fichas, como he dicho anteriormente, y cada ficha contiene una serie de epígrafes. El primero sería Centaurea exarata. Bueno, en este caso, Centaurea exarata. Esta planta es de la zona del suroeste de la península ibérica. Es una planta muy autóctona. Viene el nombre común o nombres, la familia que pertenece, la familia botánica, una breve descripción de la planta. Alguna vez utilizo términos botánicos porque yo procuro que sean breves las descripciones, pero la terminología botánica es una terminología muy precisa. Entonces hay veces que conviene ponerla y para ahorrarse muchas palabras. Entonces por eso es breve la descripción. Y en la guía hay un capítulo que es un glosario, donde se explican esos términos. Después también el hábitat, en este caso pues una planta que vive en praderas arenosas, húmedas y próximas al litoral, la distribución en el mundo y en la península ibérica, observaciones, pues alguna curiosidad sobre la planta. En este caso pues se trata de un endemismo ibérico, está en la lista roja de la flora vascular de Andalucía occidental con categoría, de Andalucía, con categoría VU, vulnerable, o sea, quiere decir que está próxima al paso de planta crítica, peligro crítico, que podría ser previa a la desaparición, a ser una planta extinta. Por eso, a mí el tema de la utilización de estas plantas en paisajismo me interesa mucho, y es por esto, por lo siguiente. Hay plantas que se utilizan en jardinería, por ejemplo, el cedro del Líbano, otra planta, el ginkgo biloba, a lo mejor suena a vosotros los árboles y tal. Bueno, pues estas plantas prácticamente están extintas. O sea, no hay vegetación en el mundo donde esté de forma natural. O sea, por ejemplo, en ginkgo biloba parece ser que hay una zona por ahí en China, pero muy pequeña, en el Líbano, y eso que está en la bandera del Líbano, pasa igual. En el Líbano, la extensión más grande donde hay cedros, digamos, de forma natural, son 7 hectáreas. O sea, 7 hectáreas es la mitad del Parque María Luisa. 7 hectáreas. O sea, claro, los fenicios, los fenicios viajaban mucho, tenían barcos, pues ya está, pues ellos los barcos, etcétera, etcétera. Después viene, utilización en jardines de paisajismo, en este caso no consta que se utilice. Podría utilizarse en arriates, macizos, prados y rocallas. Además, su uso tendría el valor añadido de conservación de esta especie. Es mi forma de ver esto. Y floración y fructificación en junio y julio, que es cuando son los periodos en que es más probable de ver esta planta en floración. Otra ficha es el mirto, que se utiliza mucho en jardinería, por eso veis la zona, o sea, el epígrafe de utilización en jardinería y paisajismo, que es más amplio que el anterior. Se utiliza mucho para seto. Quiero mostrar esta diapositiva porque, como doy mucha información del uso de plantas autóctonas de aquí del litoral de Huelva en paisajismo, quiero que veáis que la mayoría de la información que se da es una información contrastada. En el año 2000 yo propuse a la Escuela de Ingeniería Técnica Agrícola Cortijo de Cuarto en Sevilla un estudio de plantas autóctonas para ver si plantas autóctonas que la inmensa mayoría no se utilizaban en paisajismo. Entonces, para ver si se podían utilizar, porque hay plantas que a lo mejor las ves con muchas flores en el campo, las ves muy bonitas, pero cuando la cultivas lo que hace es que echa mucha hoja, pocas flores, porque son tan rústicas que como las mismas le eché agua,
no echan flores. Entonces, hay plantas que hay que estudiarlas. Y se estudiaron 205 especies, de ellas 50 eran del litoral de Huelva. Y así me queréis, me preguntáis algo de esto. Esto es un mapa representativo que incluyo en cada uno de los itinerarios. Como veis ahí, esta especie de cinta métrica sería el recorrido de este itinerario, que es el del Caño Tendal y Pinar Sabinar. Eso está en lo que le dicen las chozas, ahí en el Rompido, que hay muchas al lado del faro del Rompido. ¿El Caño del Muro? Eso es. Y entonces ahí empieza, donde está el Caño Tendal y tal. No, el Caño del Muro, yo lo conozco del Caño del Muro. y el Lancón. Eso es. Y entonces, pues yo lo divido en tramos, ahí veis, hay una serie de números, y eso es para que cuando se vaya uno leyendo la guía, vaya viendo las unidades paisajísticas, la vegetación, la flora que hay en cada uno de esos tramos, porque eso varía. O sea, aquí se empieza por una pasarela en ese itinerario, hay un puente que atraviesa el Caño Tendal, etcétera, etcétera. Entonces, ahí hay una diversidad paisajística y de flora importante. En el libro también incluyo una relación de plantas que están en los itinerarios. Esta diapositiva corresponde a la primera página y a la última. Hay 180 plantas, como he dicho. La primera es Adenocarpus gypsianus hasta Vitis vinifera. Hay 8 columnas, cada columna corresponde a cada uno de los itinerarios, de tal forma que si uno va a un itinerario y quiere visitarlo, pues puede saber previamente las plantas que se va a encontrar allí. Entonces, yo recomiendo, eso viene en un capítulo al inicio del libro, que es cómo utilizar la guía. Yo recomiendo que se vaya, antes de ir a un itinerario, se lea uno la información que se da en el itinerario y las plantas que hay. Y en la descripción del itinerario hay una descripción breve de las plantas. La descripción exhaustiva de lo que hay en cada uno de los itinerarios viene aquí, viene en esta lista, que es larga. Entonces, si vas a visitar el itinerario número 1 del Charco de la Cebrón y Arroyo de la Rosina, pues ya se sabe que esta planta primera, que no la veo porque veo poco, Agrostis estronolífera está ahí, hay otra, esta de aquí, Anchusa calcárea está ahí, etcétera, etcétera. Si además vemos las fichas, le echamos un vistazo a la fotografía, leemos algo y tal, dedicamos la tarde previa antes de visitar el itinerario, seguro que las personas de aquí, que seguro que muchos de aquí conocéis bastantes plantas de aquí, para el que conozca pocas, se va a sorprender de la cantidad de plantas que va a conocer, haciendo ese ejercicio previo. Voy a hablar ya brevemente de los itinerarios que incluyo. El primero es el sendero del Charco de la Cebrón y Arroyo de la Rosina. Es un itinerario muy bonito, muy fresco. Este es recomendable para hacerlo a mitad del día, porque aquí suele hacer calor. Lo más interesante del libro, del itinerario botánico, es el que hay un arroyo, como dije anteriormente, el Arroyo de la Rosina, que está muy bien conservado. O sea, tiene una variedad tremenda de plantas de ribera, de plantas ripícolas, de plantas acuáticas. Helechos, cárex, trepadoras como esta lonicera que veis ahí. O sea, es muy interesante. El sendero dunar, pues es muy bonito, y ahí vais a ver muchísimas plantas típicas de dunas. El sendero de Cuesta de Maneli y Acantilado de las Perillos. Claro, vosotros diréis que este itinerario se ha quemado. En el año 2017, como sabéis, hubo un incendio que empezó por Moguer, más o menos, y quemó más de 8.000 hectáreas. Una barbaridad. Entonces, Cuesta de Maneli casi por poco se escapa, pero al final no se escapó. Entonces, yo he dejado este itinerario porque el Cuesta de Maneli hay un dinero ya liberado para restaurarlo. Yo lo que pasa es que no podía acceder porque siempre que he ido allí pues está vallado. Aparte yo tampoco tengo, la verdad, mucho tiempo para ir por ahí. Entonces, sí he visto que hay árboles cortados, de los que se han quemado, en fin, que se está haciendo cosas. Yo he dejado este itinerario porque creo que es un documento que hay ahí de cómo era Cuesta de Maneli. Describo Cuesta de Maneli, las plantas que había ahí, y entonces yo creo que está bien pues
como documento, y cuando vaya recuperándose Cuesta de Marelli, que se vea pues en qué se parece a lo que era, ¿no? Era un itinerario muy bonito. El sendero de Ribeteilo tiene varias unidades paisajísticas. La turbera quizás sea la más característica porque no abunda en otras zonas y tiene una flora muy bonita, muy interesante, con plantas como esta armeria, como esta Centaurea xarata, en fin, una serie, un brezo y este Dianthus inusiano, que es solamente del litoral de Huelva, que se podrían utilizar también en paisajismo. Otro sendero es el sendero de los enebrales de Punta Umbría, que el enebro es la planta más característica, pero hay también pinares, pinos muy bonitos, le llaman pinos bandera, ¿no? Muy retorcidos. Lo que pasa, claro, que los pinos, cuando hay muchos pinos, no permiten la radiación del sol hacia las plántulas y los enebros necesitan insolación. O sea, hay estudios ya bastante importantes que pues uno de los peligros, pues aparte de pues, no sé, pues que se lo coman los roedores, lo que son los frutos, algún animal que se meta por ahí que se coma los plantones, alguien que se meta con una moto, un squad, en fin, hay pues, factores que hacen que el enebro no prospere. Y en el año 2002, un estudio que se hizo, había por lo visto 300 enebros, pero el problema de los enebrales es que estaban muy viejos y habían perdido la capacidad de regeneración. Entonces hay un programa de recuperación del enebro, que lo que hace es, en primer lugar, cuidar los enebros existentes, plantar más enebros y además estudiar los enebros, o sea, ver cómo evolucionan las plantaciones nuevas de los enebros, porque todas estas cosas son novedosas. O sea, que el plantar enebro, pues ahora ya se conoce más sobre esto, pero antes pues no se sabía si le venía bien la sombra del pino un poquito o no, en fin. Y bueno, aquí tenemos una planta que es el Thymus carnosus, que es una planta también endémica de la zona de aquí del litoral de Huelva, de la parte que se conoce del sector algarviense, es decir, desde Punta Umbría hasta el Cabo de San Vicente. Y también hay algunas poblaciones que llegan casi hasta Lisboa. Esto es una planta que no se cultiva, pero, por ejemplo, en Estados Unidos se cultiva. O sea, yo la he visto que se cultiva en Rocallés. Es sorprendente que hay plantas, por ejemplo, no sé si la romera, el Alimium calicinum, también se llama commutatum, aquí no se utiliza y en Inglaterra se utiliza, en Rocallés. Otro sendero, el séptimo, es el sendero de la Flecha del Rompido, en el paraje natural Marisma del Río Piedra y Flecha del Rompido, o de Nueva Umbría, porque también se conoce con ese nombre. Y bueno, pues lo que se ve allí es, en primer lugar, la formación esa arenosa de Flecha y también una vegetación típica de la que se puede encontrar en zonas dunares y también en zonas de marismas mareales, porque en algunas zonas entran lenguas con las mareas y de agua salada, y entonces es por lo que hay una vegetación también en algunos tramos de agua, o sea, de vegetación halófila, de planta que le gusta la sal. El séptimo es el sendero de las marismas del Caño Tendal y Pinar Sabinar. Lo que ofrece mayormente es la unidad paisajística, marismas mareales y también la de Pinar Sabinar, también praderas. Hay unas plantas muy bonitas, como veis ahí en ese itinerario. Y el último itinerario es el sendero de la Laguna de Lancón, muestra vegetación de laguna y también plantas de praderas, tanto de praderas húmedas, que serían la zona más circundante, más próxima a la laguna, como de praderas xerófilas, de plantas xerófilas, amantes de la sequedad, que están en las partes más altas, ya cerca del campo de golf. Entonces hay una gran variedad de plantas, muchísimas de ellas, que se podían utilizar en paisajismo.
Por último, en el libro, como me interesa mucho el tema de utilización de plantas autóctonas en paisajismo, doy un listado, el mismo listado de 180 especies, con 12 usos de plantas en jardinería, son los 12 usos, a mi criterio, más comunes, que sería el de arriate, bosquete, contenedor, o sea, maceta, etcétera, ejemplar aislado, estanque, etcétera, etcétera, y que se podrían utilizar estas plantas en este tipo de usos. Y ya para terminar, una serie de diapositivas que se refieren a la riqueza de la flora de aquí, que tenemos plantas muy bonitas. En este caso serían pues árboles y arbustos grandes, alcornoque, este sería un taraje, el madroño, en fin, una serie de plantas. Ya me preguntáis si queréis. Aquí vemos plantas ya más bajitas, matas, matas leñosas, pero que son bajitas. Ya descendemos en tamaño y en textura. Estas son plantas que no son leñosas y que son... Esta, por ejemplo, se utiliza mucho en jardinería. Esta... ¿Qué otra planta se utiliza por aquí? Bueno, el Helianthemum también, jardinería, pero sobre todo en otros países. Aquí esto no se utiliza. En la armeria esta es la armeria punge, que no sé ahora mismo. Hay alguna, por ejemplo, la armeria punge, no sé si la conocéis, que es una armeria que pincha un poquito. Esa se utiliza, la he visto yo en Portugal, se está utilizando. Y después tenemos armeria gaditana, es que hay unas plantas muy bonitas. Y esta ya disminuimos en tamaño y se refiere a plantas anuales, bienales y plantas que son viváceas, es decir, aquellas plantas que se caracterizan porque en el periodo más crítico para la planta, que suele ser el verano, pues desaparece la parte aérea y la planta vive, pero vive en la tierra en forma de bulbo, de rizoma, de tubérculo, etcétera, etcétera, y después rebrota cuando llega la época más favorable. Y nada, esta es la presentación del libro y ahora pues me preguntáis lo que queráis. Muchas gracias. Yo quisiera hacerle a don Miguel una pregunta, dos preguntas en concreto. Primero, una